Buenas tardes amigos. Hoy, jueves 30 de octubre de 2024, tenemos el placer de continuar con la serie de conversatorios profesionales organizados por el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI. En la tarde de hoy contaremos con la presencia del licenciado Eduardo Rodríguez, actual asesor de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. El licenciado Rodríguez conversará con nosotros sobre la Ley de Aduanas y su impacto en el comercio exterior de la República Dominicana. Agradecemos a la Dirección General de Aduanas y al licenciado Eduardo Rodríguez por su entrega y disponibilidad para compartir sus conocimientos con los miembros de CONACI. En lo adelante, compartimos unas palabras de bienvenida de parte del licenciado Samuel Alexis Rodríguez, presidente de la directiva de CONACI. En esta ocasión, de contar con un destacado profesional de la administración tributaria, de la tributación aduanera, un amigo de mucho tiempo, de un poco más de 30 años, quien cada vez que le tocamos la puerta y le pedimos apoyo, siempre está dispuesto. Mi buen amigo Eduardo Rodríguez, con quien tendremos un interesante conversatorio con respecto a la ley de aduana y su impacto en el comercio exterior de la República Dominicana. Eduardo, un fuerte abrazo. Recuerdo nuestros momentos de infancia, nuestros momentos de compartimos carrera en la administración tributaria. Gracias nuevamente a ti y extensible a todos los que nos escuchan que han acogido esta invitación. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Samuel Alexis, presidente de CONACI. Vamos a desarrollar este evento con la moderación del licenciado Nelson Han, quien es socio director de la firma Han Seara y Asociados, y además es un miembro destacado de CONACI, siendo uno de sus fundadores. Licenciado Nelson Han, en cuanto usted disponga, la palabra es suya. Muy buenas tardes para todos. Esta vez el CONACI convoca para dialogar sobre la ley de aduanas y su impacto en el comercio exterior de la República Dominicana. Nuestra anterior ley de aduanas, la 3489, fue promulgada el 14 de febrero de 1953. El 14 de agosto del 2021, fecha en que fue promulgada la hoy vigente ley 168/21 sobre aduanas de la República Dominicana, habían pasado más de 68 años. La figura de los furgones no existía, la alta tecnología no existía. 68 años después, llega una ley que entre sus principales novedades y cambios incluyen la modernización de procedimientos aduaneros, fortalecimiento de la seguridad y control, clasificación de operadores, redefinición de las sanciones, facilitación de la cooperación internacional, cambios en el régimen de zonas francas, incremento de cumplimiento voluntario, entre otros muchos aspectos. Para este momento tenemos con nosotros un profesional que ha dedicado su vida a este ámbito del conocimiento. Y se trata de Eduardo Rodríguez Apolinardo. Él es asesor de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, con más de 30 años de experiencia en aspectos tributarios, aduaneros, comercio internacional y logística. Ha sido miembro del equipo negociador de República Dominicana en 4 de los 5 acuerdos comerciales en materia de acceso a mercados de bienes. Entre sus principales actividades se destacan: líder del equipo redactor de la Ley de Aduanas y sus reglamentos, de la Ley de Comercio Marítimo, del proyecto de Ley de Logística y muchas otras reformas legales. Miembro del equipo técnico que negoció las reglas de origen y los procedimientos aduaneros de los acuerdos con Centroamérica y los acuerdos con el CARICOM. Miembro del equipo negociador de acceso a mercados del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América.
DR CAFTA. Negociación e implementación del acceso de Asociación Económica de la Unidad Europea, mejor conocida por sus siglas en inglés como EPA. En temas de acceso a mercado de bienes, miembro del equipo técnico de negociación de la lista de concesiones arancelarias de República Dominicana en la Organización Mundial del Comercio, entre otras de igual relevancia. Con estudios de posgrado en política y administración tributaria, comercio internacional, negociaciones internacionales para la integración. Es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, con mención en Relaciones Internacionales. Ha sido docente de varias universidades nacionales y es conferencista internacional. Antes de darle la palabra a Eduardo, les defino las observaciones a seguir para que este encuentro sea productivo. El expositor hablará por alrededor de 50 minutos. Mientras él habla por el chat del Zoom, pueden hacer sus preguntas. Habrá un equipo que las filtrará, las que son similares la unidad, y al final de su presentación le estaremos a través de la moderación realizando las preguntas del lugar. Para el CONACYT constituye un verdadero honor contar con el prestigioso y muy entregado profesional de la República Dominicana, Eduardo Rodríguez Apolinario. Adelante, Eduardo. El escenario es tuyo. Muy buenas noches, amigos, colegas. Primero debo dar las gracias al Consejo Nacional de Consultores Impositivos, al CONACYT, a mi buen amigo Alexis Rodríguez, a Nelson, a otros tantos amigos que no voy a mencionarlo por su nombre, a cada uno de ellos que están aquí presentes, para que alguno no se ponga celoso, porque hay muchas personas conocidas por mí y que gozan de mi aprecio y mi afecto y que son grandes profesionales algunos. También hemos sido compañeros de trabajo en la administración tributaria. Por lo tanto, me siento muy bien con ustedes y también veo que esto es un gran compromiso porque estoy hablando ante personas que conocen la materia, ¿no? Y que pueden tener una visión crítica de todo lo que yo pueda decir. Entonces, primero me encomiendo a Dios y luego a ellos y a su visión crítica, y creo que cualquier observación, cualquier pregunta también va a ser bien recibida porque va a enriquecer mi exposición. Bueno, les voy a hablar de la ley de aduana y su impacto en el comercio exterior de República Dominicana. Existe un viejo axioma que yo siempre, para iniciar, pronuncio, que es que las aduanas existen porque el comercio internacional existe. La aduana existe una función de causalidad, causa-efecto, es decir, las actividades de comercio en el mundo generaron, ¿no?, la existencia de las aduanas. Cuentan, que yo no estaba cuando eso, de que cuando los tiempos de los fenicios se cobraba un impuesto en las puertas de la ciudad amurallada, un puerto de puertas llamaba o portazgo, y de ahí viene el concepto del puerto o portuorium, que era un derecho que se cobraba, y luego se estableció lo que era un libro de cuentas en donde se anotaba lo que se cobraba para el Estado, para el gobierno. Ese libro de cuentas se llamaba aduayán, de ahí viene la palabra aduana. Y también de que también se cuenta de que había una lista de bienes que se llamaba, una lista llamaba almojarifazgo o almojarife, el oficial que lo aplicaba y lo administraba, que son los precedentes de los aranceles de aduanas. Entonces, desde ahí, desde que el comercio surgen las aduanas. Entonces, hablando de esto, la actividad aduanera en República Dominicana es tan vieja como la existencia de la nación. Desde tiempos de la colonia ya se aplicaban derechos a import y a export, según recoge la historia. Pero como nosotros no nos interesa hablar de historia, sino nos interesa hablar del impacto de la ley de aduanas en el comercio exterior, voy a dejar esos temas de lado y vamos a adentrarnos, ¿no?, en
lo que es la ley de aduanas y lo que nos ha traído esta nueva ley. Y voy a comenzar por los antecedentes. Como bien decía Nelson, esta ley viene a sustituir una legislación de 68 años que, si bien jugó su rol hasta agosto del 2021, era una ley que tenía sus bondades, pero es una ley atrasada que no recogía los cambios que se habían dado en el comercio internacional. Es de tiempos en donde ya se creaba el Acuerdo General de Aranceles y Comercio GATT, pero sus antecedentes incluso viene de antes del 47, sus fuentes, y fueron más bien una adaptación de una serie de disposiciones legales que existían en Estados Unidos, producto, ¿no?, de la invasión del año 1916, que fueron plasmándose en la legislación aduanera. También es importante decir que esa ley de aduanas, la 3489, sufrió unas 11 modificaciones. Y también la función aduanera antes del año 1970 estaba unida a la función de puertos. Algunos de los viejitos, así como yo, que íbamos al edificio del que hoy corresponde a Impuestos Internos, había una tarja que decía Dirección General de Aduanas y Puertos, Impuestos sobre la Renta y Rentas Internas. Entonces, aduanas y puertos eran funciones comunes que fueron divididas por la Ley 70. Y algunos reductos de esas funciones portuarias quedaron en la ley anterior, y aún nos quedan algunos temas de tipo portuario, pero que tienen que ver más bien con los aspectos aduaneros en nuestra legislación 168-21. Entonces, esta ley fue trabajada sobre la base de un anteproyecto de 2007 que fue elaborado por el BID de sus inicios, por un consultor llamado Bernardo Vares. Luego vinieron otros consultores chilenos. Previo a eso estuvo Carlos Anabalón, Mario Vela, consultores de la OEA en su momento, que también dieron algunas pautas. Luego ese proyecto de ley fue revisado por consultores del Fondo Monetario, de la AID y de la Unión Europea. Lo de la AID vieron la compatibilidad de este proyecto de ley, cuando era proyecto, con lo que era el IER-CAFTA y los procedimientos aduaneros del IER-CAFTA, y pasó por una serie de exámenes. Entonces, luego de esto, me vino un proceso, ¿no?, que dio al traste a la reforma constitucional que se inició en el 2010, y la Constitución del 2010 hizo que se suspendiera el conocimiento en el Senado de esto. Y entonces, porque iba a incidir el aspecto aduanero, de hecho la Constitución incidió, porque de ellas no solamente se derivaron otros aspectos que inciden en el aspecto aduanero, como es la Ley 107-13, que se deriva de la reforma constitucional del 2010. Bueno, y se tomaron en cuenta una serie de cambios constitucionales y legales después de eso, y los acuerdos comerciales de República Dominicana, y la Convención de Kioto sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros, que el país se adhirió en el 2012, también sirvió de base, ¿no?, en cuanto a lo que son los regímenes aduaneros y los regímenes aduaneros especiales o regímenes aduaneros económicos para lo que hoy contiene la ley de aduana. También se tomó en cuenta los resultados de las negociaciones del Acuerdo de Facilitación de Comercio de OMC, y que en el país se comenzaron a aplicar en el 2016. Luego veremos más adelante cómo vamos en República Dominicana en ese proceso, que ya hemos cumplido al 100% con las medidas de facilitación de comercio dictadas por la Organización Mundial de Comercio. Se hizo un análisis de derecho comparado con otras legislaciones aduaneras. Es preciso decir que nosotros tenemos algunas ideas que son novedosas en este hemisferio y que son propias de aduanas, aduanas asiáticas, aduana de Singapur, aduana de Corea, aduana de Japón, aduana de Taiwán y otras aduanas del mundo, figuras que no existen, o no existían, mejor dicho, porque ya hay otros que están tomando esas buenas prácticas en su momento, al 2021, de este lado del mundo, en las Américas. También se revisó el orden lógico de esta ley y se eliminaron temas incluidos en otras legislaciones, como la Ley 890, la Ley 8499 y otras, que contenían regímenes aduaneros, y que, para no generar algún trauma, sobre todo al tema de la zona franca y de emisión temporal, pero más a zona franca, dado que eso son los buques insignia de los regímenes aduaneros dominicanos, no se trató de no tocarlos, aunque en el proceso de la ley, aspectos conceptuales y también en los reglamentos, va a ser tocada en alguna medida. Entonces también se delimitaron cuáles eran los aspectos que iban a dejarse para un reglamento posterior. Bueno, el objetivo de esta ley era, dotar al país de una ley general eficiente, moderna,
adaptada a las normas y estándares internacionales y conforme a la realidad de la legislación nacional. De manera específica, se quería lograr una formulación que considere con transparencia los roles de la aduana, de una aduana moderna, y los debidos controles contribuyan a la seguridad del comercio, a la seguridad nacional, considerar estructura y normas de funcionamiento de la aduana nacional con las mejores prácticas internacionales y los acuerdos internacionales. Es bueno decir que todos los acuerdos que mencionó mi colega Nelson fueron negociados del 98 al año 2009, comenzando por el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica, el Acuerdo de Libre Comercio con la CARICOM, el DIER-CAFTA, el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, mejor conocido como EPA por sus siglas en inglés, y el acuerdo con el Reino Unido, que no es más que un rollover del acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, todos estos acuerdos contienen capítulos sobre procedimientos aduaneros relacionados al comercio entre bienes originarios de los países partes, que también chocaban con la legislación de ese momento, y también establecen tiempo de despacho y otros que no eran cónsonos con esas legislaciones. Por tanto, la nueva legislación tenía que asumir esos compromisos, como de hecho lo asumió, y los compromisos del Acuerdo de Facilitación de Comercio y los compromisos derivados de la adhesión al Convenio de Kioto sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros. También es importante señalar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece de que República Dominicana debía de convertirse en un centro de distribución regional. Por lo tanto, hacía necesario armonizar esas normas locales con ese deseo de República Dominicana, que estaba establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de convertir República Dominicana en un centro logístico hub o gran nodo de distribución de las Américas. Cuestión que hoy se concretiza y ya casi una realidad. Y yo aproveché esta exposición para hablarle un poco también de lo que es el desarrollo logístico de República Dominicana y de la nueva ley 3024 reciente, que establece ya lo que es la operación de los centros logísticos y de las empresas operadoras logísticas en República Dominicana. También elimina la dispersión de la legislación, concentrando todos los aspectos legales relacionados con la ley de aduanas en un solo texto. Aquí estaba, muchas leyes por ahí tenían aspectos aduaneros, reglamentos, normas generales, procedimientos viejos, circulares, incluso a momentos en que también leyes especiales tocaban aspectos aduaneros. Antes la ley, por ejemplo, antes lo que era la ley 241, que la ley de tránsito tenía el aspecto de la internación temporal de vehículos, y así una serie de dispersiones que existían en su momento. También se buscaba lograr, y eso ya lo mencioné, que los regímenes aduaneros estuviesen contenidos en la ley y todas las directrices de la Organización Mundial de Aduanas en materia de lo que es facilitación de comercio, lo que son las buenas y mejores prácticas en las aduanas. Con todo esto, ¿no? Se quiere lograr un mejor aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio, los acuerdos preferenciales, porque permite, ¿no?, el intercambio de incentivos o la conexión entre regímenes aduaneros especiales, ¿no? Y también esos lineamientos, esos regímenes aduaneros especiales formulados de conformidad con los lineamientos de política comercial de los acuerdos de OMC. Me explico. Esos lineamientos de política comercial de OMC limitan que a través de un régimen aduanero especial usted devuelva, ¿no?, o libere por encima de la real carga tributaria soportada en el proceso de producción. Es decir, se le permite a usted liberar de impuestos que van a afectar la competitividad o el precio final de un producto, siempre y cuando esos impuestos que usted libere no esté relacionado con algún requisito de desempeño, que sea exportar una determinada cantidad. También que cuando los casos de régimen de drawback o régimen devolutivo, la carga tributaria que se devuelva no sea superior a los impuestos soportados, porque de lo contrario se convertiría en una subvención, una especie de ayuda que es incompatible con los lineamientos de política comercial de la OMC. Por tanto, una de las razones por las que se incorporan estos regímenes es para hacerlos cónsonos con esos compromisos internacionales en materia del acuerdo de subvenciones de OMC. También, perdón, si estoy hablando muy rápido me pueden interrumpir, porque es una de mis males que hablo muy rápido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o necesito bajar la velocidad? ¿Me escuchan? Nelson, ¿le parece bien la velocidad a la que estoy hablando o bajo la velocidad? No, vas muy bien, Eduardo. Vas muy bien. Perfecto. Sí, sigue hacia adelante. Bueno,
Queremos aprovechar el tiempo porque de lo contrario vamos a durar más de una hora. Bueno, se pretende también racionalizar los trámites y procedimientos aduaneros de valor a la declaración electrónica, al uso de estos medios. Cuando la ley anterior surgió, no existían estos medios. Bueno, aduanas instala SIGA en el 2008, 2009 por ahí, gracias a resoluciones de Indotel que incorporan el trámite electrónico en las aduanas, porque eso no existía. Ya esta ley lo contiene, esta ley incluso prioriza, ¿no?, el proceso de notificación y toda la interacción con los usuarios del servicio aduanero a través de las plataformas electrónicas. Establece un nuevo sistema de infracciones y sanciones, asegurando proporcionalidad y gradualidad. La ley anterior era medio garrotista o tenía un trucutú, un garrote, porque para la ley anterior todo era contrabando y las sanciones eran draconianas, muy fuertes y de tipo confiscatorias e imprácticas. También establece nuevos procedimientos administrativos para dictado de actos, también un nuevo procedimiento administrativo sancionador, así como la posibilidad de adoptar medidas cautelares en materia aduanera. Y también divide las faltas aduaneras y también el tema de establece alguna serie de medios, ¿no?, que nos ayudan, ¿no?, a graduar las penas y también a tomar en cuenta lo que es la reincidencia en los que son los delitos, faltas aduaneras. Dentro de los temas que incorpora, se incorporan nuevos regímenes, 10 regímenes aduaneros nuevos que aquí no teníamos, luego lo veremos en detalle. Concentra más de 20 medidas de facilitación de comercio que se derivan del Acuerdo de Facilitación de Comercio de OECD, que le mencioné que el país se adhirió y que entró en vigor para nosotros en el 2016. Regula más de 13 operadores aduaneros y tipifica nuevos 5 delitos aduaneros. También incorpora los controles no intrusivos o no invasivos, es decir, los rayos X y otros medios que se utilizan, ¿no?, para auscultar los medios portadores, contenedores, cajas y empaques, haciendo de que aduanas trabaje de manera más efectiva sin estropear la carga y sin afectar lo que es la integridad del elemento material de la obligación tributaria aduanera. Como todos sabemos aquí, el elemento material de la obligación tributaria aduanera es la mercancía. Y esta mercancía debe preservarse y no estropearse, porque de lo contrario, sin elemento material no hay obligación tributaria aduanera. Bien, continuamos. Establece la coordinación de labores con los órganos paraduaneros del Estado, los que se llaman inspección conjunta y simultánea. En esto ya la ley de aduanas designa a la aduana como autoridad máxima en zona primaria aduanera, es decir, en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. Nos dice que aduana es quien convoca, ¿no?, el proceso de inspección de la carga en esos lugares, tiene su primacía sobre todas las demás entidades paraduaneras. Son entidades paraduaneras: salud pública, agricultura, ganadería, DNCD, el Ministerio de Defensa, Medio Ambiente y todas las entidades que tienen que controlar, ¿no?, por razones fitosanitarias y de seguridad nacional, la carga antes de que entre al país, a fin de frenar cualquier amenaza que llegue por esos medios y que pueda afectar tanto la seguridad nacional como la salud de las personas y el medio ambiente. Agrega las medidas en frontera en cumplimiento de los acuerdos medioambientales multilaterales, tiene que ver un poco con lo que mencionaba antes, con lo que son esos acuerdos que buscan proteger la capa de ozono, buscan proteger la biodiversidad y todo lo que es la fauna y flora del país. Reduce sustancialmente los plazos de abandono para descongestionar puertos y aeropuertos, y eso lo veremos más adelante cuando entremos al tema de los plazos de abandono y cómo se manejan los plazos de abandono. Aquí tengo una, para no tener que buscarlo en la ley, porque si bien me conozco los plazos, luego lo veremos más adelante, cómo se manejan los plazos para el plazo de abandono. Antes estos plazos van hoy desde 15 hasta 90 días, entre 6 meses y 10 días para que una mercancía cayera en abandono. Entonces todo eso ha ido mejorando, ¿no? Se incrementa el plazo de la prescripción a 3 años para armonizarla con el Código Tributario. Antes de esta ley teníamos un problema. Todos sabemos aquí, como expertos en materia tributaria, que la prescripción en materia tributaria interna por la ley 1192 son 3 años. Sin embargo, en materia aduanera, la prescripción era 2 años. Entonces teníamos un problema. Porque si vemos cuáles son los elementos a tomar en cuenta en la determinación del ITEVIS y el selectivo, vemos que el arancel de aduana es parte de la base imponible del ITEVIS, parte de la base imponible del selectivo, que son impuestos internos.
aunque se aplique en aduanas. Entonces, si vamos a reliquidar y hacer una fiscalización, vamos a tener que estimar un impuesto ya prescrito, los impuestos arancelarios, si hacía más de 2 años. Y esto viene un poco a alinear y a unificar toda esa conceptualización en materia de prescripción. Establece lo que son los procedimientos de declaración anticipada, incluyendo la declaración presunta. En novedad de la declaración presunta que la trae esta ley de aduanas a República Dominicana, que consiste en un acuerdo entre las aduanas y los operadores aduaneros, en la que esos operadores o importadores o exportadores también le dan acceso a todo lo que es los aspectos de tráfico y compras internacionales, y aduana puede planificar incluso cuánto le va a cobrar esa empresa. Eso es para aquellas empresas grandes, operadores económicos autorizados, vamos a ver más adelante que son un operador económico autorizado y que pueden acogerse a este procedimiento, y tan pronto ponga un booking o una compra internacional, aduana va a entender, ¿no?, que ya esa importación viene, incluso puede pagar por adelantado, y la mercancía va a llegar de puerto al aeropuerto y de ahí directamente a la planta de producción o a los depósitos de la empresa importadora. Esto es una gran novedad que tiene nuestra nueva legislación y que facilita, ¿no?, y agiliza los tiempos de despacho. Crea nuevos tipos penales. Lo veremos más adelante. Armoniza la legislación aduanera con las disposiciones constitucionales, Código Procesal Penal y la Ley 107-13, que la legislación anterior no estaba de conformidad a esto. Las funciones policiales de la aduana fueron limitadas por el Código Procesal Penal, y ahora en esta nueva legislación todo se ciña a un debido proceso, y ya esas funciones policiales tienen que desarrollarse ya en compañía de un ministerio público, en algunos casos, salvo en los casos de flagrante delito, donde el oficial de aduana puede actuar de manera oficiosa. Permite el decomiso administrativo de mercancía regulada o restringida cuya procedencia ilícita sea comprobada. Recoge medidas de facilitación de comercio que estaban previstas en reglamentaciones dispersas. E incorpora aspectos del uso de la tecnología de la información. Todo, como les reitero, todo el trámite que se hace en aduanas puede ser por la vía electrónica. La conceptualización de aduana es otra, ya no es una aduana puramente fiscalista, es una aduana facilitadora del comercio, una aduana que controla. La facilitación y el control debe estar en equilibrio, es decir, el control no puede, la facilitación no puede menoscabar el control, y viceversa. Se requiere una armonía entre estos dos roles, pero yo soy lo que digo, que el rol de control, dado al bien jurídico que protege el control, que es la seguridad nacional, la seguridad económica del Estado, el recaudo, aunque está de segundo, siempre de hecho es el primero. El rol de recaudación, el rol de servicio, porque aduana es una entidad de servicio. Si la vemos de cara a lo que son los procesos logísticos involucrados en el comercio internacional, que tienen que ver con el libre movimiento, libre circulación de bienes entre los países del mundo, y los compromisos del Acuerdo de Facilitación de Comercio de OMC, y los compromisos que tenemos derivados de los acuerdos comerciales. Bueno, la nueva ley, perdón, déjame tomar un poquito de agua. Contiene lo que es la declaración aduanera presunta, y voy a explicar un poco en qué consiste la declaración aduanera presunta. Todo se origina, todo movimiento de mercancía en aduana se origina o parte de una operación de compra-venta internacional. ¿Y quiénes son los entes que hacen operaciones de compra-venta internacional? Bueno, una persona que está aquí y un suplidor que está en el extranjero. Os rectifico, incluso el vendedor puede estar aquí, pero la mercancía se encuentra en el extranjero. Y el bien que es sujeto, ¿no?, de esa operación de compra-venta internacional, existen una serie de mecanismos, ¿no?, que se dan y que parten de esa operación de compra-venta internacional. Si la aduana toma conocimiento de esa operación de compra-venta internacional, puede presumir que viene una importación. ¿Y cómo se da eso? Bueno,
el usuario del servicio aduanero, la empresa que se quiere acoger a este procedimiento, viene a la aduana y le dice, aduana, yo quiero acogerme a ese procedimiento de declaración presunta. Aduana va a evaluar cuál es el nivel de riesgo de esa empresa, porque ese es Juaniquito Pérez, que nadie sabe quién no le va a dar declaración presunta. Pero si aquí, y esto no es un comercial, si viene Claro, si viene Grupo CCN, y si viene, qué sé yo, una empresa grande que tiene grandes volúmenes de operación, y yo quiero acogerme a la declaración presunta. Y le dice la aduana, ok, muy bien, yo te voy a dar, tú me vas a dar acceso a todas tus operaciones de compra, yo nada más quiero saber qué es lo que te vas a mover, y como tú siempre, claro, tú siempre importa lo mismo, que qué sé yo, alambres, equipo de redes, repetidores, antenas, lo que tú siempre declaras, ya yo sé como aduana dónde se clasifica eso, ¿para qué quiero saber más? Y yo sé quiénes son tus suplidores en el extranjero. Y digo, ok, perfecto, yo cada vez que tú pongas una orden de compra, también tú como empresa me das acceso a una cuenta y yo me puedo cobrar incluso por adelantado, sabiendo de lo que tú vas a traer. Y esa mercancía fluye de manera rápida porque esa empresa se acogió a esa facilidad, firmó un acuerdo con la aduana, ¿no? La persona que tiene esa capacidad legal y la aduana sabe y conoce todos sus movimientos, tanto de import como de export. Y cada vez que él pone un booking, cada vez que él realiza una operación de compra-venta internacional, la aduana queda notificada y la aduana sabe cuánto le costó, tiene el booking, tiene más o menos la fecha que va a llegar. Para la aduana es una misa de salud porque la aduana puede planificar incluso su recaudo y tiene conocimiento y puede proyectar el cumplimiento de su meta recaudatoria. Entonces, esto es un aspecto, ¿no? La declaración presunta que es win-win. Es decir, gana aduana y gana también el operador. Ganar, ganar. También nos permite rectificar esa declaración y nos permite incluso desistir de la declaración. Cuestiones que no estaban claras en la legislación anterior. También en los aspectos de facilitación están los regímenes aduaneros que no estaban claramente definidos en la legislación anterior, como es el régimen de la importación y exportación definitiva, los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo, los regímenes de admisión temporal bajo varias modalidades, que está la admisión temporal sin transformación, la admisión temporal bajo leasing o arrendamiento, la admisión temporal con opción a compra o sustitución bajo el concepto leasing, y va la admisión temporal bajo arrendamiento puro y simple. También contempla regímenes devolutivos que si bien estaban esbozados en la ley 8499, nunca ha operado como está esbozado. Esos regímenes devolutivos lo tiene como el régimen de drawback y el régimen de reposición en franquicia arancelaria. Voy a explicar un poco. Lo que es exportación e importación definitiva implica el pago de los tributos. En el caso de la exportación, en nuestro país, nuestro sistema jurídico no establece impuestos a las exportaciones, pero sí podría crearlos en su momento, creo en el año 2002, 2004, con el gran debacle financiera que ya se puso un impuesto solidario a los exportadores. Yo recuerdo en su momento, ya eso no existe, pero los regímenes definitivos implican el pago de impuestos. La admisión temporal dentro de lo que es la configuración de los regímenes y su relación con lo que es la obligación tributaria aduanera, son regímenes suspensivos de la obligación tributaria aduanera porque establecen condiciones bajo las cuales una mercancía puede ingresar a territorio dominicano sin exigírseles, ¿no?, el pago de los tributos siempre y cuando se den las siguientes condiciones. En el caso de admisión temporal para perfeccionamiento activo, una vez que usted califica para usar ese régimen, usted puede importar materia prima e insumos que usted va a someter a un proceso de transformación y elaboración para luego exportarlo en otro bien. Si lo hace dentro de los plazos y cumple con el procedimiento establecido en el régimen, usted no va a pagar tributos por ese bien que importó e incorporó en el nuevo producto que fue exportado. Entonces, régimen de admisión e internación temporal, puro y simple, que es aquel por el que ingresan, bueno, los vehículos que ustedes ven de estudiantes de Puerto Rico, los vehículos de haitianos entran bajo ese régimen. También pueden introducir en los eventos, ferias, exposiciones, los espectáculos que se hacen aquí, donde los artistas traen sus equipos de sonido, traen todos sus instrumentos, los eventos deportivos, que traen sus materiales, que traen sus equipos deportivos, se ingresan temporalmente mientras dura el evento.
Todo esto se enmarca dentro de lo que es ese régimen. También sucede cuando una obra del Estado, el contrato muchas veces establece que pueden traer equipos pesados, tuneladoras, equipos, ingresan aquí para la ejecución de la obra. Una vez concluye, pues se van hacia el extranjero. Uno de los requisitos es presentar garantías, ¿no? O pólizas de seguro en garantía fiscal que cubran los impuestos que debieran pagar en condiciones normales si el equipo se pierde, se racionaliza o le pasa cualquier imprevisto. También este régimen de admisión de por bajo arrendamiento que está en proceso de reglamentación en este momento y todas sus modalidades que mencioné hace un rato, que permite que mercancías o bienes de capital, mejor dicho, porque es para determinados bienes de capital, pueda ingresar al país para un fin determinado y si es arrendamiento puro y simple, se utilizaron por un tiempo y luego se reembarcan. Ahora bien, ese bien arrendado, y ustedes como contadores lo saben, debe pagar impuestos sobre la renta porque es renta de fuente nacional, deben ser las retenciones. En el caso de aduana, simplemente presenta una garantía mientras dure ese arrendamiento. Si ese arrendamiento si es con opción a compra, bueno, va a estar pagando también por ser renta de fuente local, hacerse sus retenciones, pero cuando ya se produzca la compra definitiva, va a tener que pagarse los impuestos por la nacionalización de ese equipo o de ese bien que llega al país. Entonces, en ese caso, va a ser exigible el pago en el momento que se nacionalice. Si con opción a sustitución, es decir, el bien se va a cambiar por un bien más moderno, el reglamento va a decir que tiene que ser un bien más eficiente o más moderno que el que se importó, el bien de ese bien de capital, pues se produce un ajuste de fianza, pero va a seguirse reteniendo, ¿no? Por renta de fuente dominicana, lo que se pague por arrendamiento al extranjero. Y si a final de cuentas ese arrendamiento concluye, pues simplemente el bien se devuelve, el bien de capital se devuelve, la maquinaria se devuelve, ¿no? Y en ese caso no va a continuar pagando. Si es con opción a sustitución siempre, entonces va a estar renovando cada vez el contrato de arrendamiento porque cada vez que se sustituye el bien de capital por uno más nuevo, entonces va a estar ajustando y ese ajuste en el arrendamiento va a producir dos ajustes. Un ajuste en el caso de que el arrendamiento suba en lo que es la retención local para materia de impuestos sobre la renta y también un ajuste en materia de lo que es la fianza o garantía que presenta la aduana en torno al nuevo valor del nuevo bien ajustado. Esos regímenes, entonces pasamos a los regímenes devolutivos o regímenes de drawback, o que son aquellos que establecen mecanismos, ¿no? Bajo los cuales aduanas y también puede impuestos internos, los impuestos internos, le va a reconocer una vez usted exporta, ¿no? La devolución o reembolso de los impuestos que usted pagó, ya sea en la importación o que usted pagó adquiriendo esos bienes en el mercado local. Si usted compró en plaza algún producto que no por la prisa tuvo que utilizarlo y pagó impuestos, una vez el exportador le demuestre que él pagó esos impuestos, vamos a tener que darle ya sea un crédito o un reembolso por los tributos cargados en el proceso. Eso busca no restarle competitividad a los exportadores, ¿no? Y hacer que la producción sea menos costosa y que el producto pueda llegar a los mercados en el extranjero a precios más competitivos. El régimen de reposición en franquicia arancelaria, como su nombre lo indica, te va a reponer lo que se pagó de arancel. Tanto si tú lo importaste como el componente arancelario del bien cuando tú lo compras en plaza en el mercado local. Y en este caso se te va a reponer una franquicia posterior en arancel. En este caso no va a haber devolución, sino va a ser una forma en que se te va a dar una compensación en futuras importaciones, según está contemplado. También es algo que está en proceso de reglamentación, que lo veremos más adelante, cuáles son los reglamentos aprobados y cuáles están en proceso de formulación. Tenemos una serie de mecanismos para facilitación de los operadores confiables. Ustedes han oído hablar de los operadores económicos autorizados que se crean, ¿no? Mediante una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas, derivados de los ataques del 11 de septiembre, en donde le dice a la aduana, tú debes de conocer quiénes son tus clientes, quiénes son tus usuarios, y tiene varios pilares. Un pilar, el pilar aduana, el pilar aduana sector privado, y el pilar aduana sector privado, todos los demás medios, los demás entes que inciden en la cadena de suministro. Si todos los entes que le ponen la mano a la mercancía, que inciden en lo que es el tráfico internacional de las mercancías. Y voy a comenzar con el tema de la incorporación del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que no es más que un órgano colegiado en el
que participan tanto las aduanas, los navieros, los transportistas, todas las entidades vinculadas a lo que es el movimiento internacional de carga, se están representadas ahí. Y es un mecanismo público-privado en donde las aduanas vive auscultando, ¿no? Y escuchando, ¿no? Y teniendo retroalimentación del sector privado a fin de ir mejorando los aspectos de facilitación y control. También está el tema de la ventanilla única de comercio exterior, que veremos más adelante un poco cuáles son sus beneficios. Y los beneficios del operador económico autorizado. Y vuelvo a recalcar aquí, que comencé por ahí hace un ratito, que dentro de los beneficios que se tiene es que usted tiene que certificarse. Para ser operador económico autorizado, van a tener que saber quiénes son sus empleados. Si usted tiene control de ellos, sabe dónde viven, de dónde son sus ingresos, si tienen antecedentes penales, tienen que tener acceso, biométrico, tienen que tener cámara de videovigilancia, tienen que darle seguimiento a lo que es incluso hasta la vida privada de sus empleados. Y también usted tiene que tener un buen comportamiento, tanto aquí en aduanas como en impuestos internos. Y ser un ente de confianza, la aduana lo evalúa, lo certifica y en ese momento le empieza a dar estos beneficios. Pago diferido de derechos e impuestos, una sola declaración de aduana para todas las importaciones y exportaciones relacionadas a un periodo determinado y otros beneficios más que tienen que ver con el despacho expedito de mercancía, todo lo que es el despacho expreso, despacho 24 horas y otros beneficios más que se le otorgan a los operadores confiables. Eso tampoco es una patente de corso que usted dice que aduana no le va a verificar, aduana puede examinarlo, pero si usted se empieza a portar mal, aduana le puede quitar ese beneficio también. Eso es un beneficio que usted tiene que ganarse y debe mantener y le va a permitir el diferimiento de pago de impuestos. El diferimiento no es tan gracioso porque son 15 días nada más, pero algo es algo, ¿verdad? Dijo un calvo que se encontró una peineta, dice un amigo mío. Bien. Nuestro país, y eso es, no me quiero autoaplaudir, pero en nuestro país es uno de los países dentro de todos los países del mundo que al 1 de julio de 2023 cumplió con todas las medidas de facilitación de comercio de OMC y solamente tienes pendiente un aspecto relacionado con lo que es la frontera, la gestión coordinada con la coordinación de los controles fronterizos con nuestros hermanos haitianos y el aspecto de los laboratorios, que también por una discapacidad que tenemos nosotros en cuanto a lo que es los laboratorios y tener laboratorios realmente fuertes y certificados, nos limita un poco el cumplimiento. Pero después estamos prácticamente en cumplimiento, por el hecho de que el tema que tenemos con Haití es una variable que no controlamos y la situación de Haití no la podemos controlar. Y lo otro, demanda de inversión del Estado que no necesariamente es de la aduana. Bueno, dentro de la aduana, el impacto en el sector exportador, tenemos ya lo que son todos los operadores aduaneros relacionados con lo que son las operaciones de comercio internacional, el establecimiento de lo que son los operadores sujetos a fiscalización, todos los operadores aduaneros, no solamente el importador, sino todo aquel que incide en aduana está sujeto a fiscalización. Lo que tiene que ver con el embarque o salida de mercancías de las mercancías, todo lo que tiene que ver con los plazos para declarar y exportar. También están contenidos claramente en la ley. La ley anterior no se circunscribía aspectos relacionados con exportación. De hecho, se tuvo que generar una norma general para esto. En el tema del transporte marítimo se establecen una serie de medidas en las que tiene que presentarse el manifiesto de carga antes de las 48 horas de que el medio de transporte toque República Dominicana. Sí, las 48 horas antes de que llegue para poder hacer el tema del ritmo de la carga. Es decir, la aduana tiene que saber qué es lo que viene para República Dominicana. En el caso de transporte aéreo, 4 horas antes de la salida del avión. Y eso está en el artículo 200, párrafo 1. El transporte, en este tema, en el tema del avión y del barco, también hay que tomar en cuenta de que esas horas pueden variar, porque nosotros estamos, si no vamos de punta a punta, en Puerto Rico, algunas islas, estamos en menos de 24 horas. Si lo vemos desde Pedernales, El Cabo a Jamaica, estamos en menos de 24 horas. Y de Puerto Rico, si nos vamos a Miche Mayagüez, en horas, si es una embarcación
que tenga buen empuje. Bueno, el transporte terrestre también 48 horas antes del cruce fronterizo, según el artículo 200, párrafo 2, y la declaración simplificada relacionada en los mercados fronterizos, que el comercio que se realiza con Haití. Bien. Tenemos también aspectos nuevos con la transmisión previa de las informaciones y plazo para la presentación del manifiesto de carga de exportación, que no estaba claro en la legislación, siguiendo con ese mismo orden con el proceso de exportación. El tema de impresiones conjuntas con las aduanas entre la entidad del Estado, en donde las aduanas, como le explicaba, tienen supremacía. Estoy haciendo la referencia legal porque no voy a entrar para que ustedes tomen notas. Además, como eso se le ve entrega a ustedes, si entro a explicar cada uno de estos artículos, vamos a durar las 30 horas que dura un básico de técnica aduanera. Las obligaciones de realizar de solicitud de entrada de la carga en zona primaria aduanera de las mercancías, que están en el artículo 180 de la ley. Los 48 horas luego del aforo de la mercancía. Aforo no es más que el reconocimiento de la mercancía. Y para entrada de la carga en zona primaria aduanera, está esa su referencia legal. La solicitud de embarque tiene que hacerse a la empresa transportista, y los plazos están en el 182, 20 días de plazo para embarque de mercancía de exportación, 10 días de prórroga de plazo para embarque de mercancía de exportación, según el artículo 186. Estoy hablando de estos aspectos porque, y comienzo por exportación, porque la exportación nos conviene más a nosotros. Está el tema de la expedición directa de embarques en el 187. La expedición directa no es más de que mercancías que pasan en tránsito por República Dominicana, cómo se reflejan hasta la llegada al extranjero, embarques parciales o fraccionados, que la ley considera ya que se puede fraccionar el tránsito, que la anterior legislación no lo contenía. Eso nos ayuda al desarrollo logístico. Las mercancías también están sujetas desde el momento que son declaradas al control aduanero hasta que concluye el despacho en los casos de exportación, según dice el artículo 189 de la ley. Y el despacho de exportación es el medio de transporte de mercancías cuando cruce fronterizo terrestre. En el caso de Haití, eso está claramente establecido, que no estaba en la anterior legislación. Se considera exportación definitiva en la nueva legislación la venta de mercancías, embarcaciones, buques y aeronaves localizadas en zona primaria aduanera. Zona primaria aduanera no es más que los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. Tanto los alimentos como combustibles, lubricantes, equipos, piezas y partes de repuestos para el funcionamiento de esos medios de transporte se considera una exportación y no está sujeta al pago de tributos. El tema del tema de las zonas francas, si se le pone un plazo de 3 años, igual el plazo de la prescripción para que las mercancías sean exportadas. En el tema del régimen de posición en franquicia arancelaria, reposición también son 3 años, y la devolución y el reintegro debe ser solicitado dentro de los 3 años posteriores a que se realiza la actividad de exportación sobre la cual se pide reintegro. Esto no estaba tampoco claro en la legislación anterior. Yo un poco me adelanté a esto hace un rato. En el régimen de emisión temporal también se permite lo que es la reparación de la mercancía. Se establecen una serie de procedimientos en cuanto a lo que es las condiciones que deben cumplirse al reembarque en cuanto a los procesos de transformación, si se han realizado o no, y la aceptación de la declaración bajo régimen de lo que es el tema de la resolución previa y el pago de los impuestos de importación de mercancía que no estén disponibles en la resolución que concede la admisión temporal de la mercancía. También queda contenido en la nueva ley la posibilidad de cambiar de régimen de una mercancía, desde un régimen suspensivo hasta consumo, pagando los impuestos. Un pago de 1% de interés valor por mes o fracción de mes de las mercancías declaradas admisión temporal, en los casos de que estas mercancías
no hayan, según el artículo 250 del párrafo 2 de la ley. Y se especifica la posible corrección y de lo que es las declaraciones de régimen, según el artículo 53, la revisión de los coeficientes técnicos de producción, también están contenidos en la ley de aduanas bajo el régimen de admisión temporal. Es decir, los coeficientes técnicos se emiten en la resolución en la que se le otorga a la empresa la posibilidad de importar mercancías bajo régimen suspensivo de derechos, y esa revisión de esos coeficientes técnicos puede hacerse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque los factores de producción y los suplidores y la tecnología cambian, y esa posibilidad siempre estaría abierta bajo el régimen de admisión temporal, y la nueva legislación así lo contempla. Bueno, en los casos de admisión temporal, plazo, me adelanté un poco, a los 3 años a partir del vencimiento del plazo de exportación, existen se designa como oficiales de aduanas a los técnicos de admisión temporal. Se establece un monto prudencial para la determinación de la obligación, eso está en el artículo 88, de la obligación tributaria cuando no existe el elemento material, es decir, cuando la mercancía no esté, y la extinción de la obligación tributaria aduanera por pérdida o destrucción de la mercancía en el caso fortuito de fuerza mayor. Dentro de los datos más relevantes de la nueva ley en relación con la admisión temporal, establece una serie de nuevos beneficios. Se crea claramente la responsabilidad de los usuarios en cada uno de los artículos que estoy mencionando, para que ustedes tomen nota, como le van a entregar la posible suspensión de la resolución, los usuarios del régimen de admisión temporal, cómo se van a tipificar esas sanciones, cuándo se va a considerar contrabando, cuando la mercancía se distrae o no existe, ya la mercancía se introdujo con ese propósito y no pagó los impuestos porque se le suspendieron los impuestos. Cuando se distrae, cuando se considera contrabando. También, y eso vamos a entrar ya en materia, tenemos un recién aprobado decreto 603-24 de los operadores aduaneros, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ya todos los operadores aduaneros son responsables del cumplimiento de sus obligaciones tributarias aduaneras por las faltas aduaneras que se deriven de su participación en violación de la normativa aduanera, conjuntamente con sus representados, y del pago de los derechos, impuestos y de las sanciones que correspondan. Y en esa lucha contra los ilícitos se establece un nuevo delito aduanero por defraudación, que no estaban tipificados en la anterior legislación aduanera, sustracción de la prenda aduanera, nuevos supuestos de contrabando, lo que es la falsificación de documentos, se diferencia de lo que es la falsedad aduanera, el cohecho, la usurpación de funciones en materia aduanera, tanto de los operadores aduaneros, agentes de aduana, consolidadores, courier, consignatarios de naves, la asociación delictiva aduanera, que involucra también el funcionario de aduanero, y el tráfico de influencias y el soborno, que no estaba claramente tipificado en la legislación anterior. El contrabando está en el artículo 338 de la ley, definido, que no solamente es también cuando la mercancía no solamente burla el control aduanero, sino cuando no se aplican total y cabalmente los controles aduaneros, y también eso involucra una disminución y se establecen topes y umbrales para considerar ya lo que es una falsedad, una defraudación aduanera. Las faltas tributarias aduaneras y mercancías en masa, las declaradas, están en el 370, literal B. La información oral o escrita de manera fraudulenta en los documentos de embarque también está en el 370. La falta aduanera es ir a notificar los incidentes o accidentes del medio de transporte en el tránsito en el 373. La no presentación de documentos o la presentación incompleta para la recepción y despacho de los medios de transporte también está en el 370, y la descarga de mercancía sin la autorización correspondiente según el 370 y sus respectivos numerales. También la ley contempla y tiene claro hoy en día lo que son los instrumentos de facilitación de comercio, que es el instrumento número 1, que es el aspecto de la gestión de riesgo. Es decir, aduanas va a tratar de manera diferente a un operador aduanero que tiene un buen comportamiento a uno que tiene un mal comportamiento. También va a tratar de manera diferente a un operador que tiene múltiples operaciones, que tiene años operando,
de aquel operador aduanero que es incipiente o nuevo y que no tiene un historial. La ley nueva establece cómo nace la obligación tributaria aduanera, la relación jurídica tributaria aduanera la establece de manera más clara, establece los modos de extinción de la obligación tributaria aduanera y considera el abandono una especie de acción en pago considerado como tal como modo de extinción. Las condiciones para la compensación, los supuestos de abandono de hecho, el tema de las subastas electrónicas, ya no hay que esperar meses, sino que es un tema que todavía está en proceso, de que aduanas va a hacerlo ella, va a subcontratar un portal especializado, una empresa especializada en hacer subastas y van a poder hacer subastas en línea. También para aquellas mercancías abandonadas o decomisadas. Tiene tratamientos especiales para envíos postales. Ya el reglamento de despacho proceso de envío Courier tiene nuevos procedimientos. Y también tiene una novedad que es que ya la ley reafirma o ratifica que la base imponible sobre la cual se van a aplicar los impuestos enviados vía Courier sobre el valor CIF, costo seguro y flete por sus siglas en inglés, no por el valor free on board o libre a bordo que se le estaba aplicando por el decreto 402-05. Delimita lo que son envíos urgentes, envíos de bajo valor, el tráfico fronterizo propiamente hablando en las fronteras con Haití, el concepto del equipaje de viajero que no estaba en la ley, los envíos sin carácter comercial, el tema de los centros logísticos de empresas operadoras logísticas, como le dije anteriormente, visualizando el mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el tratamiento dado a las provisiones a bordo necesarias para los medios de transporte, incluyendo combustibles y demás, que van unidos o vinculados a lo que es el desarrollo de la actividad logística. Tenemos una serie de reglamentos que ya tenemos el reglamento general de la ley, que es el reglamento 755-22. Tenemos el reglamento 603-24, que es el de los operadores aduaneros. Tenemos ya el cierre de vistas públicas, el reglamento de facilitación de comercio, y están en proceso el reglamento sobre los regímenes de operaciones aduaneros y también en proceso uno sobre cobros. El reglamento 755 habla de las facultades de fiscalización de la aduana, la regula, la reglamenta, te crea una subdirección de fiscalización, los requisitos y formalidades que deben cumplir de cara a lo que es el proceso de fiscalización los operadores aduaneros, regula todo el proceso y los medios de transporte, plazos, operaciones que deben de cumplirse en el despacho aduanero, lo que es el aspecto aduanero tributario y del no tributario. Hay una función aduanera no tributaria que está más bien relacionada con el control y una función tributaria que tiene que ver con el proceso de determinación de los impuestos o tributos a pagar. También establece los procedimientos de régimen administrativo sancionador en este reglamento y cómo se va a determinar la obligación tributaria aduanera, los plazos de abandono, en donde establece, por ejemplo, que los plazos de abandono, si la mercancía no es declarada dentro del plazo de los 30 días hábiles contados a la llegada del medio de transporte, se consideran abandono, transcurridos 45 días hábiles para la declaración sin que la misma sea retirada de zona primaria aduanera, es decir, aunque no hayan sido declaradas, y cuando transcurre un plazo de 30 días hábiles a partir de la entrega de la liquidación y no se hayan pagado los impuestos a partir de la autorización de levante de la mercancía. Entonces, estos son los plazos nuevos que están en cuanto a los plazos de abandono. Y también establece el levante mediante garantía, si el despacho o levante de la mercancía que le llaman despacho, bajo garantía del pago de los tributos, también se reglamenta y también vincula el aspecto de la garantía a lo que es el nivel de riesgo del operador. De ahí lo importante es ser un operador confiable o ser un operador OEA. Establece plazo para responder a la solicitud de corrección en el manifiesto de carga y nuevas modalidades de declaración aduanera del reglamento, la que ya vimos, para no repetir lo mismo. Y los causales de prórroga, no, para declarar, si usted no tiene claro cuál es la materia constitutiva de su mercancía, si usted tiene que llevar la mercancía al laboratorio, si usted tiene que solicitar una verificación previa a la declaración para usted tener certeza, en la declaración también eso se posibilita mediante el reglamento. El tema de la extracción de muestras, el tema del procedimiento administrativo sancionador,
se reglamenta y también se establecen los plazos, la separación de la fase instructora del proceso administrativo sancionador de la fase sancionadora que se lleva a cabo por la área jurídica, y el tema de las medidas provisionales que tienen que ver con el aspecto administrativo sancionador también. Y entonces también se deriva de ese reglamento un nuevo proceso de despacho de importación que comienza con la recepción del manifiesto general de carga o soborno y donde comienza a operar los aspectos de riesgo. Yo estoy viendo que ya son las 7:31, es decir, que tengo un poco más de una hora. Ustedes me dirán si acelero o sigo al mismo ritmo. Entonces, como ustedes van a tener esta presentación, este es el proceso panorámico de importación, para no entrar en muchos detalles. Aquí tiene el proceso panorámico de exportación, que comienza con la recepción también del manifiesto de carga en puerto y la recepción de la mercancía en puerto, y continúa hasta lograr el levante y la autorización del despacho de exportación de la mercancía. La nueva ley y su reglamento nos tiene un nuevo enfoque del control aduanero, donde se fundamenta la seguridad nacional, que es compartida con el Ministerio de Defensa. La seguridad en cuanto a la preservación del medio ambiente con el ministerio correspondiente. También tiene un rol de carácter tributario que tiene que ver con la seguridad económica del Estado y el debido recaudo. También aduanas tiene dentro de sus responsabilidades la aplicación de medidas en frontera en materia de propiedad intelectual, lo que tiene que ver con derechos marcarios, signo distintivo y marca de fábrica, aspectos relativos a la salud, a la inocuidad de los alimentos, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Salud Pública. También tráfico fronterizo de personas, lo que tiene que ver con pasajeros, su equipaje y lo que porta, desde dinero hasta lo que es equipaje, lo que no se considera equipaje o mercancía. También tiene que ver con proteger la estructura productiva local, porque cualquier mercancía que se introduzca en el país sin el pago de los tributos o sin cumplir con los requisitos fitosanitarios puede dañar la producción agrícola del país, y también sin ingresos sin pagar impuestos va a competir de manera desleal con otros operadores que sí pagan sus impuestos. Le mencioné la seguridad económica del Estado porque tiene que velar por el cumplimiento del pago de los tributos, porque de ellos se nutre en la cerca del Estado a efecto de que el Estado pueda hacer su función de redistribución de la riqueza y pueda cumplir con sus fines. En el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la aduana, artículo 18, tiene funciones ya vinculadas a lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los flujos financieros ilícitos que se hacen en especie. Hoy en día usted no puede transportar más de $10,000 sin llenar una declaración, pero puede importar un vehículo de alta gama, puede importar relojes de millones de dólares, vehículos de millones de dólares, y le pregunta dónde salió el dinero. Ya aduana tendrá que preguntar la licitud de la fuente de ese dinero y qué es, y de dónde vino, de dónde vino ese dinero y por qué le enviaron eso a usted, porque usted está recibiendo eso, y también ver si eso tiene una fuente lícita y ver si ese dinero que se utilizó y el operador o quien está financiando eso cumplió con sus respectivos deberes desde el punto de vista tributario, por aquello de los que son los delitos precedentes. También tiene que cuidar el país y los posibles daños a la imagen institucional del país, porque cuando la aduana no controla, pues se afecta también la inversión, se afecta el comercio formal y se afecta la imagen del país en vías de consecuencia. Ahora mismo, y esto es un poco de balance, aduanas sacó el reglamento de operadores aduaneros. Estamos trabajando el reglamento de regímenes especiales, el avance del proyecto en todo lo que es el proceso de implementación de la ley de aduana va un 80%, los cambios tecnológicos van 84%, en este momento se está licitando un nuevo sistema en aduana y hay algunos aspectos que requieren de un nuevo sistema para poder ser operativos en nuestras aduanas. En ese mismo orden, yo le prometí que le iba a hablar un poco del aspecto de la logística y regulatorio. Nosotros hoy no es que vamos a hacer un hub de distribución local, veremos más adelante los actores que tenemos en el país y voy a darle rápido. Tenemos una nueva base legal, tenemos una serie de iniciativas de facilitación de comercio, tenemos casos de éxito que veremos más adelante. Aquí hay grandes players internacionales como el caso de DP World Caucedo, tenemos a Total operando de aquí, vía Coastal, el puerto La Cana, que está en el este del país, que es el principal puerto de hidrocarburos del país y es el que más operaciones de tránsito
y exportación realice el país. Tenemos un gran espacio de almacenaje, tenemos eficiencia y veremos más adelante que tenemos la mejor conectividad del Caribe y la mejor infraestructura portuaria y aeroportuaria de la región. Según LATAM, nosotros somos el país número 1 en infraestructura de transporte en el 2019. En conectividad aérea 2023, según IATA, estamos en 2, solamente por debajo de México. Y según LATAM, la mayor conectividad marítima, según el Logistic Performance Index de UNTAC y Banco Mundial. Tenemos una serie de cambios tecnológicos y de facilidades de la ley de aduana, el proyecto de despacho 24 horas, el exporta más, que debe ser exporta fácil, pero los procesos también de verificación no intrusiva. Tenemos nueva terminal de correo expreso en el AILA, tenemos un motor de riesgo operativo, el país está metido en Global Entry, tenemos un sistema BUSE y más de 100 mejoras tecnológicas que van a profundizarse más con lo que es el nuevo sistema. Se lanzó el tema de 24 horas, unos 7.000 contenedores de despacho en menos de 24 horas y unos 1.500 millones en ahorros a los contribuyentes según sus propios testimonios promedio. Tenemos 635 empresas certificadas como operadora económica autorizada, 403 con certificaciones internacionales y 323 certificadas como simplificadas. Tenemos homologación de requisitos con CITIPAC, Estados Unidos, homologación hecha al 2023, que es la última que se ha hecho. Tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo con Corea del Sur. Tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo con los países de Centroamérica, creo que solamente Nicaragua no tenemos, y con Sudamérica tenemos con la mayor parte de esos países. El reconocimiento mutuo no es más que un operador confiable en República Dominicana cuando exporta hacia uno de esos destinos, se recibe el mismo tratamiento de operador confiable. Es decir, nosotros reconocemos las iniciativas de facilitación y de seguridad de esos países y ellos no los reconocen a nosotros. Para explicar en pocas palabras. Tenemos toda esa iniciativa de facilitación de comercio. Estas imágenes nos dicen cómo estamos en el proceso de ventanilla única UCE. Tenemos un proceso que es el más comprensivo de la región. Todas las entidades que establecen permisos prácticamente están todas conectadas. Incluso, no solamente permisos, también las entidades de trámite como Hacienda, Obras Públicas, el Indocal, también están conectadas. No solamente la que permite licencia, también la de trámite. El caso de Hacienda es una entidad de trámite para el tema de las extensiones. El tema de ventanilla única ha ido mejorando. Hoy en la actualidad son 2 días y 15 horas, unos 298 servicios y unos 44 instituciones conectadas y unos 7.000 usuarios registrados en buses y que hacen uso de esa plataforma. No voy a entrar en esos detalles de buses porque no vamos a detener en eso. El proceso de validación del sistema, ustedes van a tener la presentación. Todas esas son las entidades que establecen permisologías o trámites y que están interconectadas a buses. Le dije que cómo vamos en el hub logístico. Nosotros ahora mismo nuestras exportaciones y la participación como porcentaje general ha ido creciendo exponencialmente la actividad logística de República Dominicana. Todo lo que es exportaciones ha ido creciendo lo que va del 2024. No veo hasta qué fecha está cortado esto. Dice que, bueno, enero septiembre, son informaciones frescas. Cómo ha ido evolucionando la actividad logística de República Dominicana de redistribución tanto al interno como hacia el extranjero. Cuando hablé de conectividad, es bueno que nos fijemos en este gráfico. Todas esas trazas, tanto las verdes como la amarilla y la roja es combustible. Eso es una imagen de Marine Traffic, que es un software que ve el movimiento de carga según los transponders de las embarcaciones que pasan por puertos dominicanos. Y es bueno que ustedes sepan que el 30% de toda la ruta marítima por aquí, si no toca puerto, pasa por aguas territoriales dominicanas. Es decir, que eso nos demuestra que Papá Dios nos puso en el ombligo de América y que somos geográficamente estamos designados para ser un hub y un centro de distribución del hemisferio, para agregar valor en procedimientos de empaque, para procesos mínimos y para que desde nuestro país se redistribuya toda la región, Centro, Suramérica, costa este de Estados Unidos, costa atlántica de Suramérica. Este es el lugar ideal para hacer esas operaciones.
Hoy tenemos esa conectividad, pero también estamos desarrollando la infraestructura de almacenaje necesaria para sacar provecho y agregar valor en República Dominicana a todas esas operaciones. Como verán aquí, somos un país que somos pequeños, pero tenemos unos 15 puertos. Bueno, puedo decir que 12 están operativos, 9 aeropuertos, de esos 7 operativos en su capacidad y 4 pasos fronterizos habilitados oficialmente. Estos son los costos logísticos de República Dominicana, solamente es más barato que nosotros Panamá, y aunque esa información no es muy fresca, pero no se tiene información después del 2019, porque después de la disrupción logística de la pandemia, y Banco Mundial no ha seguido haciendo esos estudios. Pero nosotros sí somos competitivos en la región en actividad logística. Ahora mismo tenemos empresas operadoras logísticas manejando inventario en algunas zonas francas, desde materias primas hasta productos terminados. Tenemos 6 centros logísticos: Centro Logístico Caucedo, Centro Logístico de Coastal, el Haina International Logistics Center, tenemos el Centro Logístico de Punta Cana, tenemos el Centro Logístico de Interquímica, Grupo Premier. Tenemos en proceso un Puerto Seco Centro Logístico en la frontera. Tenemos unas 32 empresas certificadas como empresas operadoras logísticas y 2 empresas consignatarias no residentes, que son una figura que permite colocar inventario en República Dominicana a empresas que no tienen ni establecimiento permanente ni domicilio en República Dominicana, y desde aquí pueden redistribuir a todo el mundo. Empresas como DHL, Caribe-Tran, Base, Michelin, Buster, Jovel, IKEA, Kimberly-Clark, se acogen este procedimiento. Total, Petroleum también en el puerto de La Cana, en Coastal, y otras multinacionales operan desde República Dominicana. Desde los centros logísticos, bueno, yo lo mencioné todos. Samsung Seaport, que no lo mencioné, pero aquí en consignatarios no residentes tenemos aquí incluso a Samsung Latinoamérica, está aquí, a Atlantic Trading and Marketing, que son la misma gente de Total, que es un holding de Total, una empresa del grupo. Mondelez Internacional, tenemos a Sheldon, tenemos a Miral Bueno y otras más operando aquí como consignatarios no residentes, es decir, empresas que tienen inventarios con presencia en República Dominicana para distribuir al país y a toda la región. Entonces, los centros logísticos es una gran ventaja para nosotros, esos nodos de distribución, porque nos ayuda a abaratar los fletes, porque más barcos van a tocar República Dominicana, no solamente para fines de importación, sino para fines de que mercancías se coloquen aquí, se customicen a la necesidad del mercado de destino, y también se le genere valor. Aumenta la cantidad y diversidad de provisiones de insumos, y también nos provoca presencia de inventario, que cuando hay cualquier desabastecimiento en el mundo, ahí cerquita en ese centro logístico, el mundo desabastecido por República Dominicana, esa presencia de inventario nos ayuda a tener, ante cualquier disrupción logística en el mundo, cualquier pandemia, cualquier problema geopolítico, tenemos la posibilidad de tener inventarios presenciales. Mejora el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, porque podemos hacer libre circulación de mercancías aquí y convertirnos en un lugar de tránsito o transbordo, en donde la mercancía sometida a procesos que no pierden su origen y no pierden la preferencia arancelaria del acuerdo, puede irse a su destino ya con todo el servicio preentrega y cualquier valor agregado que le podamos generar en el país a requerimiento de los clientes internacionales. Esto facilita a todo lo que son los servicios relacionados al financiamiento de exportación e importación, pinoración de productos, la creación de clúster de compradores, que desde aquí se le financia compras internacionales, y la banca local. Aquí, bueno, todavía no se ha desarrollado esto porque tenemos una limitación por el Código Monetario y Financiero. Sin embargo, existe esa posibilidad de que nos instalemos aquí una vez salvada esa situación para financiar operaciones de compraventa internacional de mercancías. Señores, muchas gracias. Me he pasado con unos 15 minutos más. Eso es todo. Estoy un poco cansado. Creo que hice casi un trabalengua para hacerlo en el tiempo prudente, en el tiempo previsto, un poco más. Y estoy a su disposición para responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Excelente exposición. Los miembros del CONACYT y toda la sociedad tendrán la oportunidad más adelante de estudiar detenidamente tu excelente presentación que has hecho.
En este momento voy a proceder a hacer algunas preguntas de interesados. En primer lugar, por cultura, en jurisdicciones como la nuestra, las deudas, los reguladores por ley le cargan tantas multas, intereses indemnizatorias y recargos que muchas veces pareciera ser que el regulador quisiera que las empresas desaparezcan. Esta nueva ley tiene un tratamiento distinto a esa cultura, generando una nueva versión de esta realidad y el auditorium quisiera que tú le comunicaras cuál es la nueva cultura que se quiere instalar en la vida nacional a través de esta ley. Bueno, gracias. Yo tenía eso ya pensado y tengo hasta mi guión aquí. Por ejemplo, por errónea clasificación arancelaria que está en el 370, la sanción a aplicar el doble del valor de los impuestos a pagar y un 30% por reincidencia. Por mercancías encontradas de más o declaradas o no manifestadas, que está también el 370, se aplica el doble del valor de los impuestos a pagar y un 50% por reincidencia. Por subvaluación de mercancías se aplica una sanción del doble del valor de los impuestos a pagar y no se hace ningún incremento. En el intento de beneficiarse de un régimen de exención o exoneración que no le corresponda, también se le aplica un doble del valor de los impuestos a pagar. Por incorrecta declaración de origen se le aplica un doble no del valor, sino de los impuestos dejados de pagar por aplicación de la preferencia según el 370. En el 371, que es información oral o escrita de carácter fraudulento, una multa al doble del valor de la mercancía y un 50% por reincidencia. En el 374, que es descargar o cargar o transportar mercancía no manifestada, una multa igual al doble del valor en aduana de mercancía no declarada. Sí, lo que está diciendo es que sí, que hoy hay topes. Sí. Y contrario en el pasado que había un esquema que pudiera hacer desaparecer la empresa y ahora en esa nueva forma de ver las cosas ha mejorado. También se establecen multas y sanciones para darle previsibilidad vinculadas a los salarios mínimos. Por ejemplo, en el caso de no comunicar los incidentes o que sufre medio de transporte, hay unas multas que están vinculadas a 2 a 5 salarios mínimos, así sucesivamente. El tema es de que la confiscatoriedad de la sanción aún persiste, sin embargo, persiste en los casos de reincidencia y también se toman en cuenta circunstancias atenuantes. Antes la legislación no tipificaba las faltas aduaneras y ahora sí están tipificadas. Establecen también una serie de recargos, que es un recargo de declaración tardía, que establece un recargo que está en el 374, párrafo 1, de un 5% del valor en aduana de la mercancía por la primera semana o fracción de semana y un 3% después de la primera semana o fracción de esta. Es decir, existe más predecibilidad. Antes era muy discrecional también el procedimiento de reducción o eliminación de esas sanciones y hoy esa discrecionalidad está limitada porque están claramente tipificadas y enumeradas. Muy bien. En mi presentación están los números de los artículos. Sin embargo, este documentito que yo tengo, que es una tabla resumen, que tiene todas las sanciones, cómo se aplican, si se puede reducir o no, te la puedo enviar por correo electrónico también más tarde. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. Hay una situación con las empresas, con los contribuyentes, incluso con los asesores de impuestos. Cuando la Dirección General de Impuesto Interno fiscaliza una sociedad, quiere tener evidencia de que las exportaciones se han realizado de manera regular y para ello solicitan tradicionalmente una certificación. La empresa debe solicitarle a la Dirección General de Aduana una certificación. Hoy día, con los avances de la tecnología, cuando se solicita una certificación de un régimen de exportación nacional, la DGA está emitiendo una certificación escrita y sellada por un oficial de aduanas. Pero cuando el régimen es de admisión temporal, la certificación es una relación de las exportaciones donde indica que el despacho ha sido aprobado. Y este tipo de certificación, algunos en fiscalización de la DGI no la están aceptando. Entonces el contribuyente y el asesor se están viendo en una situación compleja. ¿Qué nos puedes decir sobre esta situación
que debiera ser de institución a institución y no que el contribuyente y el asesor vivan esta situación. ¿Qué nos puedes comunicar sobre este tema? Yo debo decirte que tú tienes razón en tu inquietud y eso lo vivimos aquí, eso es parte del día a día. Aquí al lado mío hay una de nuestras colaboradoras que está aquí, que trabaja con nosotros y que trabajamos y vemos eso en el día a día. Existe, vamos a decir que no existía, sino existe una mesa de trabajo conjunto, DGA-DGI, para visualizar ese tema y tener los cierres de esas exportaciones. Lo lógico y lo saludable es de que eso se haga vía sistema. Si tenemos hay muchos procedimientos que se visualizan entre DGA y DGI. Por ejemplo, el tema de hidrocarburos, aduana lo liquida y impuestos internos lo cobra. Entonces existe ese mecanismo. Yo lo que te sugeriría es que ustedes con CONACYT o ustedes o el Instituto de Contadores o no sé, las entidades que están vinculadas a esto motoricen esto. Yo voy a ofrecerme, ¿no? Si depositan una comunicación como CONACYT, porque ustedes como entidad pueden hacerlo, porque ustedes son una entidad representativa, o se dirijan a una comunicación conjunta a Impuestos Internos y DGI, a Impuestos Internos y DGA, perdón, a efectos de que en la mesa de trabajo que tenemos con DGI se ponga en agenda esas cuestiones y también visualizando el problema que se tiene a fin de retomar esto, porque eso estaba antes en la mesa de trabajo, pero no se ha vuelto a tocar. Y eso además, eso le quita certeza a los usuarios del servicio aduanero y también a las personas que quieren hacer un cumplimiento voluntario cabal en DGI. Sí, una entidad como DGA no les emite ese documento, pero lo peor aún, como un oficial, como un inspector, un oficial de impuestos internos, está quitándole, ¿no?, validez a un documento. Se desconfía de lo que tiene. Certifícame que eso es cierto. O enviarle un correo electrónico con una copia de ese documento emitido. Oye, esto es cierto que lo emitiste, y con eso se soluciona. Creo Muy que bien. es más bien de voluntad de resolver esto, y que si ustedes no lo presentan, con gusto, yo formo parte de la mesa de DGA-DGI, pero eso no es un tema que está a mi cargo. Sin embargo, yo con gusto lo pongo en manos de las personas que tienen a cargo ese aspecto, que supongo que la subdirección de fiscalización nuestra con la subdirección de fiscalización de DGI deben tener eso a mano, a efectos de enviar, ¿no? De que se intercambien y se crea una plataforma, ¿no? De que simplemente por el RNC tú puedes darme las exportaciones de la empresa tal, RNC tal. Sí, aquí están todas. Y con eso excelente tu respuesta, porque realmente genera impotencia del contribuyente y también del asesor. Agradecemos esa buena actitud tuya. Estoy a su orden para canalizar eso. Muy bien. Siguiente pregunta. Se ha estado hablando en el país en estos momentos de gravar con impuestos, y ahora estamos preguntándole al experto en temas impositivos, gravar con impuestos las importaciones de menos de $200, porque muchos sienten que está lesionando gravemente al mercado local cuando el comerciante local tiene que pagar impuestos en aduana, transporte, alquiler, empleados, seguridad social, energía, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre... y también debo agregar ahí como experto, porque hay cierto... En el tratado, el DRCAFTA, creo que esto de alguna manera se tocó y quisiéramos escuchar de tu voz, tu parecer sobre lo que le conviene al país en esa materia, si grabarlo o no. Mira, yo escribí un artículo en el Listín Diario recientemente sobre eso, antes de salir la reforma. Déjame, lo estoy buscando aquí en el celular, para incluso le podría enviar el link, pero en pocas palabras, mi consideración en ese sentido es, el artículo salió en el Listín Diario, pueden buscar, el 13 de septiembre. En este artículo yo planteo que en modo alguno el DRCAFTA recoge esto. Es un tema de tiempos. Okay. El decreto 402-05 se concluyó y salió antes de entrar en vigor del DRCAFTA. Sí, lo tengo aquí. Reforma fiscal, Currier y DRCAFTA. Ese es tu artículo. Exactamente. Correcto.
Ok, ese quiero lo puede compartir. Correcto. Yo analizo lo siguiente. En primer término, de que no es cierto que el DIRCAFTA contiene esto. Modestia aparte, nosotros fuimos parte del equipo negociador de esto. Sí, por eso te pregunto. Servicios, sí existe algo sobre los servicios de despacho expreso de envío, pero no habla de minimis ni de ningún tipo de imposición en ese sentido. Tampoco establece en nueva parte del acuerdo que se deben exonerar impuestos internos. Todo acuerdo comercial incide nada más con los impuestos arancelarios o impuestos al comercio exterior. No incide con la imposición interna. Pero además de esto, si usted busca en la OEA, que es el depositario del DIRCAFTA, los anexos, cuando una ley o una disposición legal se anexa o existe una referencia cruzada dentro de su texto o se incorpora por referencia dentro del texto de un tratado, algunas opiniones de juristas consideran que es parte del tratado. Pero entre los anexos no está el decreto 402-05, por tanto, no puede invocarse de que el mismo está contenido dentro de los anexos del DIRCAFTA y que es vinculante. Por tanto, el país es soberano en cuanto a la imposición de impuestos internos, valga la redundancia, a las mercancías que se traen bajo courier. Y en teoría, podría incluso cobrar el arancel. Lo que pasa es que, como yo planteo en mi artículo, creo que el 4.17 del DIRCAFTA dice que no debe exigirte certificado de origen a efectos de comprobar de que el bien es originario y aplicar preferencias de mercancías hasta $1.500. Pero solamente por eso, porque también el acuerdo, cosas que no lo sabe, menciona o refiere el DIRCAFTA, menciona los acuerdos de OMC. Y el artículo 9 de los acuerdos de OMC dice que prima facie, cuando no se exige certificado de origen, usted puede determinar el lugar del último proceso de transformación o elaboración u origen de un producto mediante un procedimiento que se llama el marcado de origen. Lo que vemos, el Made in, que tiene toda mercancía o en su cuerpo, en su embalaje, que es obligatorio, hecho en. Y de ahí podemos determinar que en un muestreo que hizo la aduana hace un tiempo, se determinó que el 98% de la mercancía que llegan vía courier son fabricadas en algún país de Asia. No son hechas en ningún país parte del acuerdo. Por tanto, en buen derecho, y cosa que no se está pidiendo, podría incluso cobrársele hasta arancel. Pero eso afectaría los tiempos de despacho y yo estar buscando una mercancía que cuesta 50 centavos de dólar, estar buscando el mercado de origen, investigando, me sale mal a sacar el chivo, como decimos aquí. Entonces, el aspecto costo, ¿no? de ese recaudo, ¿no? Más el tiempo, me hace que sea prudente yo no fijarme en esos envíos de bajo valor, cobrarle a todos y selectivo se aplica y despacharlo rápido, que estar buscando primero dónde se clasifica arancelariamente, si fue hecho o no fue hecho en ese país. Y eso va a reducir el tiempo de despacho y sí tenemos compromiso de tiempo de despacho, tanto en la ley de aduanas nuestra, que dice que tenemos que despachar en 24 horas, y también tenemos compromiso de despacho en el caso del DIRCAFTA, de 6 horas para los despachos presos de envío. Por tanto, nosotros planteamos de que debe aplicarse todos los impuestos internos nacionales, pero buscar los mecanismos para que el levante de la mercancía se produzca de manera rápida y ya tenemos la tecnología para ello. Es decir, que no existe ninguna imposibilidad material de que le cobremos impuestos a los envíos courier, también equilibremos el mercado, porque real y efectivamente existe una competencia muy desleal contra el comercio local que paga cabalmente sus impuestos. Excelente. Una pregunta que, wow, voy a tratar de 15 redactártela en una. El sentir de los que han preguntado. Los inversionistas locales tienen la percepción de que los chinos que están haciendo negocios en la República Dominicana y que están invadiendo provincias y municipios con megatiendas, pudiera ser que estén trayendo la mercancía a aduanas, algunos pensando que no pasan por aduana y otros que el origen de la mercancía se está liquidando en aduana a un valor inferior al que la competencia de inversión local lo está haciendo. Por consiguiente, a pesar de que pagan megacifras en alquiler,
están siendo rentables y pueden estar destruyendo a los inversionistas locales, estos inversionistas chinos que hay percepción que pudieran estar dompeando a través de declaraciones insuficientes por aduana y llevando la mercancía a sus anaqueles a un valor que el inversionista local de ese modo no pudiera competir con ellos. ¿Cuál es tu respuesta? Bien, yo diría que subvaluando, porque el dumping tiene otras características y el dumping se combate por una medida de defensa comercial que debe ser invocada ante la Comisión Nacional de Defensa Comercial y debe ser probada. Ahora, lo que están es subvaluando. Y fíjate, y yo voy a hacer uso de libertad de cátedra, porque lo que yo voy a decir ahora puede decir, bueno, este hombre que trabaja en aduana diciendo esto, pero lo voy a decir con toda responsabilidad. Fíjate, todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, recientemente cerró 6 depósitos de empresas chinas. Uno no le está aplicando los de minimis que tiene Estados Unidos de los $800 para envío de correo expreso. A lo que es Shein, Temu y otro, le está negando los de minimis. 2, existe, y te voy a leer un documento aquí, bueno, déjame ver si hago una traducción. La Aduana y Protección de Fronteras de Estados Unidos adoptó medidas para enfrentar comerciantes chinos, tomar acciones necesarias para proteger la justa competencia del comercio legítimo y los derechos de propiedad intelectual, fijando especial atención en redes de comerciantes asiáticos que operan en los puertos de Los Ángeles, MTUs, Long Beach, Oakland, Tacoma y Seattle, los principales puertos de costa este de Estados Unidos que operan grandes depósitos de distribución y las mediaciones de los puertos de todo el Golfo de México. Lo mismo hicieron las autoridades canadienses en los puertos de la costa del Pacífico, cerrando 3 depósitos. Aduana Mexicana de 2018 ha estado generando controles estrictos para comerciantes chinos que operan en el puerto del Pacífico mexicano. La Ensenada, La Paz, Pichingi, el puerto BCC, Guayanas, Topolobampango, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salinas de la Cruz y puerto de Chiapas. El 26 de abril, el director de Comercio Ilícito, GFI, Channing Meyers, testificó ante su comité de atención de servicios financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, evidencia titular China en nuestro patio trasero, cómo las organizaciones chinas de lavado de dinero vía el comercio enriquecen sus propios carteles. Ahí se determinó que existe organizaciones de lavado de dinero chino que utilizan un mecanismo que se llama CUPS y otro que se llama Fine Chain, que en español significa, en chino, significa, perdón, dinero volador, y que a través de ese sistema, de ese mecanismo, déjame, te voy a decir cómo se llama el mecanismo. El mecanismo se llama Sistema Bancario Clandestino Chino, llama por sus siglas en inglés SCUPS, y el procedimiento que utilizan es de que para que aduana no lo tome, aduana le pide el precio realmente pagado por pagar, ellos no se bancarizan o bancarizan una parte de sus operaciones y la otra operación la manejan por ahí. Wow. Pero también los envíos lo hacen grandes brokers en China que reciben dinero por esa vía y además esos brokers tienen distribuidores locales en muchos países de América y que mediante esos mecanismos soterrados no encubren formas de pago. Entonces, aquí próximamente, del 19 al 20 del mes de noviembre, se va a realizar en el país un seminario, taller sobre comercio ilícito y hay tan solo un panel de medio día completo para hablar de las prácticas de los comerciantes asiáticos. Vienen expositores internacionales de donde aduana va a revelar la forma como lo están haciendo y ya aduanas e impuestos internos han comenzado, pero eso es una primicia que les voy a dar. Eso se va a reciar próximamente, porque efectivamente en todas partes del mundo esto está siendo un dolor de cabeza. Yo te puedo enviar los links. Excelente. Estas noticias, estas informaciones en donde se puede visualizar el esquema de cómo funciona esos mecanismos
de operación de estos comerciantes asiáticos. Es una buena noticia para el buen clima de negocios en la República Dominicana. The World Customs Organization, la Organización Mundial de Aduana, tiene un grupo, aquí lo tengo, el grupo de enforcement de la OMA, que creó un grupo especial de estudio para ver esas prácticas comerciales. Pero además de eso, tenemos el tema de Corea del Norte. Corea del Norte está vinculada a una serie de operaciones de lavado de dinero y de buscar dinero fresco, dado los embargos que tiene Kim Jong-un, y anda buscando moneda dura y está incurriendo en fabricación clandestina de cigarrillos, cigarros, bebidas alcohólicas, compra de joyas y mecanismos especulativos de venta de bienes y de financiamiento de operaciones comerciales de China continental a efecto de levantar moneda dura a través de unos brokers y de operaciones con chinos en nuestros países. Eso también está revelado en el documento. Muy bien, nos quedan 4 preguntas. 3. Se ha propuesto aumentar el selectivo al consumo, al cigarrillo y al alcohol en propuestas de reformas fiscales y en el pacto fiscal. Y la pregunta de algunos conocidos y de la sociedad es si elevar este impuesto no puede incrementar el intento de contrabando y si la Dirección General de Aduanas tiene la logística adecuada para combatir este intento de contrabando hoy. Y si al final del día, con el impuesto que hay, no se va a recaudar más, con intentar aumentarlo y la vocación de riesgo de los malvados aumente a través de ese contrabando. ¿Cuál es tu opinión sobre esa posición? Bueno, Nelson, tú en lo último que dijiste me ayudaste a responder. Es decir, si yo tengo más posibilidad de ganar dinero porque estoy evadiendo o eludiendo más, pues es más atractivo para mí contrabandearlo o introducirlo de manera subrepticia al país. Ahora, lo que yo te digo con esto es, yo no estoy fijando posición, recuérdate que yo soy un funcionario público. Claro. Es un tema es una pregunta al técnico, una pregunta al técnico. Entiendo de que no necesariamente, bueno, son bienes de consumo, el que fuma, fuma y el que bebe, bebe. En mi caso yo ni fumo ni bebo. Yo tengo unos vicios más finos que eso. Pero en mi caso, no veo de que a final de cuentas, esto lo que se busca es recaudar. Ahora, de que real efectivamente eso podría incrementar, ¿no?, los ilícitos por el hecho de que me es más rentable cometerlo, eso es cierto. Pero si nos llevamos de eso, entonces todo voy a tener tasa cero. No, es bromeando que estoy. Yo entiendo que eso es un tema que debe de justificarse, medir la elasticidad de cuál sería el efecto que puede tener efecto contraproducente. Porque la formulación de impuestos no solamente 2 más 2 son 4. Hay que ver elasticidad, hay que ver los efectos colaterales que eso tiene, hay que ver efectos de desviación de comercio que eso tiene, porque a lo mejor si yo me estaba bebiendo una bebida X, me voy a tomar otra, porque yo quiero prenderme con lo que sea. Y eso puede aumentar la fabricación de bebidas artesanales, la adulteración de bebidas y también afectar más la salud. Si tú no tomas en cuenta todos esos efectos que pueden derivarse de un incremento de impuestos, puede tener efectos contraproducentes. Pero yo les recomiendo que se acerquen a los formuladores de impuestos del país y traten de demostrar con modelos matemáticos y econométricos cuáles podrían ser los efectos de eso, y que a final de cuentas, cuando viene a ver 2 más 2 no van a ser 4, sino que 2 más 2 van a ser menos 2. Con el efecto de priorizar, eficientizar y transparentar el gasto, muchos proponen fusionar entidades del Estado, entre ellas aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuál es la percepción del técnico Eduardo Rodríguez sobre esa propuesta? Mira, yo estamos en los dos mundos, en el mundo de impuestos internos y en el mundo de la aduana. Alexis lo sabe, y viviendo esos dos mundos, el querer hacerlo no entender
que la aduana tiene una función que no es solamente tributaria. Yo escribí un artículo, creo que fue en el 2000, pues fue hace muchos años, fue en los 90. Eso, yo lo podría buscar. Pero la esencia es la siguiente. Fíjate, cuando el proyecto de reforma en modernización tributaria del Estado, en los 90, se unificó, se cerró rentas internas y se creó impuestos internos, se creó DGI. E incluso si tú te lees el título 1, los primeros artículos del título 1 del Código Tributario, dice ahí de que incluso que se aplica el código a los impuestos internos nacionales. Te lo voy a leer para decirlo como el artículo 1 o 2 dice, aquí está, dice, el presidente establece disposiciones generales aplicadas a todos los tributos, el impuesto de transmisión, cada uno de sus siguientes corresponde a cada uno de los impuestos que serán incorporados a este código en la medida en que avance la reforma tributaria. Ese es el artículo 1. Lo que se estaba pensando es incorporar a la DGA y DGI en una superintendencia, una Dirección General de Ingresos, una superintendencia de ingresos, un ente similar como existe en otros países del Centro y Sudamérica. Sin embargo, esa visión de los años 90 no es la visión de hoy. Por el caso de México, en México se desfusionó la aduana de tributos internos y en otros países se ha desfusionado. ¿Por qué? Porque aduana no solamente tiene un rol de recaudador, aduanas administra acuerdos comerciales, aduanas aplica medidas en frontera en materia de propiedad intelectual, aduana tiene el quehacer de la aduana está incidido por convenciones internacionales. Una, el quehacer de impuestos internos puramente local. Dos, el rol de la aduana no solamente tributario, el rol de la aduana tiene que ver con logística, con distribución física internacional de bienes. El quehacer de aduana está todo incidido por convenciones. Pero el valor es un acuerdo, el acuerdo del valor. La clasificación arancelaria de una mercancía, el convenio del sistema armonizado. Los regímenes aduaneros, el convenio de Kioto. El tiempo de despacho y la forma en que se despacha el acuerdo de facilitación de comercio. Bueno, los regímenes del convenio de Kioto. Te sigo diciendo, bueno, el tema de la documentación de carga, hasta las reglas de Visby, las reglas de Hamburgo, los convenios de OASI, los convenios de aviación civil internacional, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la carga, los movimientos de la carga, lo que tiene que ver con lo que es el servicio de la aduana de cara a lo que es el movimiento internacional de bienes locales. Son cuestiones que cuando se fusiona con impuestos internos, ¿qué pasa? Que el Estado, viendo que DGI o impuestos internos que más recauda, aduana pasa a ser una cenicienta. Y al pasar a ser una cenicienta, se pierden los roles de control, se pierden los roles de facilitación y de otros tantos roles que tiene la aduana y que DGI, dada su configuración, no lo entiende. Solamente nos entendemos en el aspecto puramente tributario. Pero, por ejemplo, en el aspecto aduanero, hay unos aspectos que no se dan en materia de tributación interna. Por ejemplo, en materia de tributación interna, bueno, en imposición al consumo, tú puedes imponer impuestos a un bien y puedes establecer impuestos a servicios. En materia aduanera tiene que haber un elemento material de la obligación tributaria aduanera que es la mercancía. Si no hay mercancía, no hay obligación. Tiene que haber un elemento sujeto, pero no necesariamente tiene que haber un elemento sujeto para que exista obligación. Si existe mercancía y no existe sujeto, esa mercancía como tal está grabada y yo puedo quedarme con la mercancía, adjudicármela, venderla en pública subasta y cobrarme en especie. Y la obligación se pagó sin que exista un sujeto, sin que exista un obligado personificado. Y en materia de tributación interna siempre tiene que existir un obligado. En materia tributaria aduanera no. Y así te puedo listar otros 4 elementos que no se dan en tributación interna que sí se dan en aduana. Sí, tu criterio está muy claro. El animal es un tanto diferente. Sí, sí, nos queda claro. La última pregunta, para cerrar, y de nuevo al técnico. Sí. El país vive un momento importante. El mundo ha cambiado. Tenemos una nueva ley de aduanas. Tenemos un futuro que, si va a suceder, dependerá de todos nosotros los dominicanos. En este nuevo contexto, ante esta nueva ley, ¿qué sugerencias tú tienes para el recaudador en aduanas
y para los contribuyentes en un cambio de cultura. ¿Cuál debiera ser la nueva cultura del administrador y la nueva cultura de los contribuyentes para construir una nación con un mejor nivel de vida, con una mejor redistribución del ingreso y con paz? Te escuchamos. Bueno, esa pregunta está bastante. Yo puedo durarme la noche entera hablando de esto, pero lo primero es que al contribuyente, que bueno que tenga la ley a mano, que es una ley más, que da más seguridad jurídica, porque hay quienes se quejan que tienen más de 400 artículos. Digo yo, qué bueno, porque aquí no hay sorpresa, la carta ya está bien marcada, entonces da más seguridad jurídica que se estudie la ley. La ley contiene una serie de beneficios en los regímenes aduaneros especiales en cuanto a economizar tiempo de despacho. También establece un mecanismo que es el tema de las resoluciones anticipadas o consulta vinculante, en la que el usuario, ¿no?, para evitar sorpresas, puede escribir una carta aduana. Oye, ¿dónde se clasifica esta botella? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cuál es el método para valorarla? Y puede hacerlo. Y aduana está obligada en 45 días a responderle dónde se clasifica lo que es. Y si tiene urgencia, puede incluso apurar a que se le responda rápido. Es decir, tiene una serie de beneficios de cara al usuario. Tiene sanciones más predecibles, elimina aspectos discrecionales, contiene mecanismos de facilitación de comercio. Usted puede, si es un operador confiable, despachar su mercancía de manera inmediata, puede despachar y pagar después, puede declarar antes de que llegue, y la mercancía se le tiene que despachar en los tiempos previstos por la ley. Usted puede exigirlo. Eso es las novedades de la ley de aduana. ¿Qué además de eso tiene? De que usted hoy en día puede auxiliarse de oficiales de aduana, de un agente de aduana, o puede también usted registrarse ante la aduana y registrar su propio agente de aduana. Usted puede, además de eso, hacer todo su proceso anticipado, cuestión de cuando la mercancía llegue, se vaya de inmediato a su showroom o se vaya de inmediato a su depósito. De cara a lo que es la economía, yo creo que un territorio insular como el nuestro, donde aquí hasta el plátano tiene un componente importado, que es el pesticida, el fungicida o a lo mejor el abono, debe tener una ley de aduanas que garantice esos trámites de manera ágil y con seguridad jurídica. Y creo que de cara a esto, una aduana más predecible es una aduana que ayuda al crecimiento económico de un país. ¿Por qué? Porque todo en este mundo tiene un componente importado y todo en este mundo tiene, y para usted poder ser competitivo y poder crecer, tiene que exportar. Y para poder exportar necesita regímenes aduaneros especiales que le den ciertos beneficios. También necesita tener predecibilidad y tener seguridad jurídica, y esta ley nos trae todo eso. Gracias. Gracias, Eduardo. Eduardo, el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACYT, te agradece tu tiempo, el donarnos tus conocimientos, tu talento, tu buena actitud, tu disposición. Valoramos en el CONACYT ese gesto tuyo y te agradecemos enormemente esta excelente y brillante exposición. Muy buenas noches para ti y muy buenas noches para todos los que nos escuchan. Te puedes despedir formalmente, Eduardo. Pero déjame dar las gracias a ustedes y al CONACYT. Cuente conmigo. Pido disculpas por hablar muy rápido. Tenía que hacerlo así para poder agotar toda la presentación, y me declaro a su orden para cuando lo necesiten.